Hoy, antes... Bueno, pues tenemos al teléfono a Quique Alonso. Él es vecino de Gamonal y militante de la UJC en Castilla y León. Buenas noches, Quique. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero de todo, refrescanos rápidamente qué es lo que ocurrió en Gamonal, por si a alguien se le ha olvidado. Bueno, lo de Gamonal viene ya de décadas atrás, pero bueno, ciñéndonos a lo que todo el mundo conocemos sobre la construcción del bulevar en pleno corazón del barrio de Gamonal, fue a principios de año, en torno al 7-9 de enero, cuando comenzaron las obras del bulevar. El barrio llevaba ya tiempo movilizándose a través de varias asociaciones vecinales que habían constituido también una plataforma vecinal en contra de la construcción de este bulevar. Había habido varias manifestaciones desde el mes de septiembre en las cuales el ayuntamiento había desoído convenientemente, como tienen costumbre de hacer, hasta que finalmente ocurrió pues lo que todos hemos podido ver en medios de comunicación y algunos más en primera persona sobre estos episodios que algunos han tildado de violentos, de radicales que venían de fuera del barrio y nada más lejos de la realidad, sino yo los tildaría de acontecimientos de rabia dirigida contra un proyecto que pretendía especular, que no aportaba absolutamente nada al barrio y pretendía simplemente seguir enriqueciendo al cacique de la ciudad, el constructor Méndez Pozo. Sí, cuéntanos, ¿quién es Méndez Pozo? Bueno, Méndez Pozo es el archiconocido constructor barra cacique de la ciudad de Burgos. Este señor fue condenado ya por corrupción en los años 90. Fue indultado por Aznar durante su primera legislatura y ahora, bueno, pues mantiene varias relaciones de poder, podría decirse de alguna manera, tanto con gentes del PP como del PSOE. Este señor no distingue, es un hombre de negocios, mantiene varias cabeceras de periódico, entre ellas el Diario de Burgos, que es el que informa de manera totalmente interesada sobre todo lo que acontece en esta ciudad. Además es propietario también, junto con el señor Ulibarri, uno de los imputados en la trama Gürtel de la radiotelevisión privada y pública de Castilla y León. Y este señor está involucrado prácticamente en gran parte de Castilla y León e incluso Castilla-La Mancha, donde tiene allí también muchísima influencia de la época del señor Barreda y el señor Bono. ¿Y quiénes formabais parte de las protestas? Bueno, las protestas fundamentalmente estaban nutridas de gente del barrio. Había mucha gente joven del barrio. Para entender un poco la situación de Gamonal, cabe decir que es un barrio obrero de construcción de los años 60, 70, de cuando el éxodo rural hacia las ciudades. Supone en torno al 30% de la población de Burgos. Somos 70.000 habitantes de una ciudad que ronda los 180.000. Entonces, mucha de esta gente estaba involucrada en estas movilizaciones porque estábamos viendo que el problema en el que realmente se escudaba la administración pública para realizar esta obra era el problema de aparcamiento que hay en el barrio. Gamonal es un barrio que tiene 150 viviendas por hectárea. Para que nos hagamos una idea, la actual legislación de vivienda establece un máximo de 70 viviendas por hectárea. Es decir, hay una hiperpoblación en el barrio bastante notable. Lo que nos esperaron en los años 60-70 era que la clase obrera, que los pobres pudiéramos llegar a tener coche algún día, que es lo que sucede ahora en el barrio de Gamonal. Sí que es cierto que hay un problema de aparcamiento, pero también es cierto que no ha habido ningún tipo de voluntad por parte del ayuntamiento de ponerlo solución de manera dialogada con los vecinos, lo cual ha generado, pues eso, que se favorezcan proyectos de especulación urbanística, que el barrio en su conjunto, desde los más jóvenes hasta los que llevan viviendo aquí desde que se construyó el barrio, hayan rechazado de manera frontal. ¿Y cómo fueron recibidas estas protestas? ¿Hubo mucha represión? Sí, aquí vivimos un estado policial como no se había visto jamás. Aquí había gente, como comentaba antes, que lleva viviendo desde que se construyó el barrio y lo comentaban, que jamás habían visto nada parecido. Gamonal es un barrio de tradición de movilizarse de siempre. Hacía 30 y pico años habían subido 5 pesetas el precio del autobús, ya hubo grandes movilizaciones por aquel entonces. En el año 2005 también hubo más disturbios en el barrio de Gamonal por un proyecto similar, que querían construir un parking en una calle paralela a la que se iba a construir ahora mismo. Es decir,
Gamonal siempre ha estado en la lucha. Uh-huh. ¿Y ahora cómo están las cosas? Bueno, ahora con cierta tranquilidad. El estado represivo sí que es verdad que aunque se ha disminuido sigue muy presente. Durante esta semana hemos visto como a casi 30 personas les llegaban sanciones administrativas, algunas de las personas incluso de hasta 3.000 euros, a las que se les imputaba un delito de incitar a las masas a manifestarse ilegalmente. Y cabe recordar también que de las más de 40 personas que detenidas, muchos de ellos siguen con cargos. Entonces, bueno, eso es un tema que en la Asamblea de Gamonal sigue muy pendiente. Esta semana, además, se ha levantado el punto de encuentro que había en la zona cero, es decir, se mantenía allí una acampada hasta que la calle Vitoria retornase a su estado habitual, lo cual se ha conseguido esta semana después de más de 2 meses de exigencia de esta petición. Uh-huh. ¿Y cómo vivisteis allí las muestras de solidaridad desde otros barrios? Bueno, se vivió con cierta alegría de ver que la lucha de Gamonal estaba sirviendo para algo, trascendía más allá, ya no era un problema de barrio, ya no era solo la construcción de un bulevar, ya no era solo que cortaran el tráfico, sino que era Gamonal se había convertido en un símbolo de lucha contra la especulación urbanística. Veíamos como casos como soterramiento del tren en Murcia, o en otros casos como la expropiación de terrenos para ampliar Portaventura, o otros sitios donde había ampliaciones de puertos y similares, donde veíamos que había reflejo en esas luchas. Es decir, la lucha que se estaba dando en Gamonal servía y nosotros también nos veíamos reflejados, porque habíamos pasado esos momentos de movilizaciones donde el ayuntamiento no te escucha, donde la gente está escéptica, porque lo que nos pasaba en Gamonal, hasta que no comenzaron las obras, había mucha gente escéptica sobre la posibilidad de que eso se pudiera llegar a realizar por el nivel de endeudamiento que tenía la corporación municipal. Aquí, hasta que no han visto las máquinas enfrente de sus casas, ha habido mucha gente que no se ha movilizado. Entonces, bueno, sí que nos hemos visto reflejados en muchos otros movimientos. Uh-huh. Bueno, pues Quique Alonso, mucho ánimo y muchas gracias por atendernos esta noche. Nada, a vosotros por interesaros. Gracias, un saludo.